Aquí estamos hoy, a 23 de febrero del 2015. Bueno, pues hoy vengo yo, como me veis, muy energética, después de un periodo de mucho trabajo interior. Y me ha dado por pensar, aprovechando que tenemos a dos personas que se incorporan hoy y que yo me siento renaciendo, pensaba en hacer de hoy, como le decía Yolanda, la primera charla de nuestra segunda fase. Hoy entramos estos son los encuentros de la segunda fase ahora mismo. Entonces, hasta aquí hemos dado 35 charlas que constituyeron mi camino de aprendizaje con el curso, porque se puede decir que fue un compartir mi propio camino desde el principio. No sé cómo, ya digo, fui muy osada, ¿no?, de ponerme a hablar tan pronto, pero bueno, así fueron las circunstancias, así me llevó la vida en ello, no me he arrepentido para nada, ha sido muy gratificante, la cosa sigue, es algo imposible de esquivar en mi vida, es lo más sólido que hay. Y ahora me siento en un momento, a nivel personal, a nivel de ligereza mental, de visión. Como sabéis, al principio he estudiado el curso sola, leyendo algunos libros de apoyo, luego me he ido apoyando cuando descubrí que había gente que lo enseñaba, porque iba llegando así como iba llegando, y en muchas épocas he estado influida por varios de los facilitadores con los que yo iba aprendiendo por internet, por las charlas, por sus libros, ¿no? Entonces hubo una época que estaba yo muy Lomar, ¿no?, y hablábamos con los términos de Lomar, que nos aportó mucho aquella época. Estuve una temporada conectada con Andrés, que me ha ayudado mucho en muchos procesos personales, ¿no? Y ahora lo digo porque se me va a notar, porque yo soy muy influenciable y no quiero ir aquí quiero, como se dice, mencionar a la fuente que me inspira, porque muchas cosas serán prestadas, no pasa nada, porque aquí está todo para ser utilizado. He descubierto últimamente, como ya os he comentado, a Susana Ortiz, otra facilitadora que ha resonado conmigo muy profundamente en la manera, en la energía, y que me está dando un orden en mi mente y una estructura que me hace más fácil ordenar ahora toda esa información que hemos ido entendiendo por aquí, por allá y por acullá, ¿no? Siento que estoy en un momento en que puedo relacionarlo un poquito más. Entonces, no viene mal repasar conceptos desde este nuevo orden, porque siempre vamos sabiendo un poco más y vamos llevando un poquito más lejos. Aprovechando que tenemos gente nueva, vamos a repasar algunos conceptos básicos, intercalándolos con la energía que necesitamos para llevarlo a cabo, que esto es lo importante, aparte de entender. Y bueno, también me gustaría que empezáramos a participar un poco más, a hacer de estas charlas algo un poco más participativo, que os atrevierais a comentar alguna cosa, a hacer preguntas, algún tema personal en el que no sepáis cómo aplicar las nuevas ideas, más concretamente. Y bueno, quizá, como ahora vamos a preguntar más, si en algún momento me apetece a mí dar una explicación de algo concreto, aunque no sea la charla, la puedo grabar yo sola, colgar en la web, que os llegará en breve también la presentación de mi web, que estoy muy contenta con este tema. Y estaremos más en contacto. Va a haber un poco más de movimiento. Bueno, así me siento. Entonces, vamos a volver a sentar algunos conceptos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos vemos en un momento dado de la vida, en una charla como esta, comprándonos un libro como el Curso de Milagros, o iniciando cualquier tipo de camino espiritual o de búsqueda? Podemos decir que buscar llevamos buscando toda la vida, porque quizá todos hemos podido comprobar o hemos sentido que la vida tiene un punto de insatisfacción o de dolor o de vacío, incluso cuando las cosas no van del todo mal, que le hacen a uno buscar, bien sea en el mundo exterior, cualquiera de las ofertas que este mundo nos ofrece, con una promesa de felicidad, que es donde todos normalmente buscamos. Hay gente que dice, no, es que yo no creo.
porque asociamos el creer con la fe religiosa, pero en realidad todos creemos en algo. Unos creen en el prestigio, otros en el dinero, otros en el éxito, otros en ser una buena madre, una buena esposa, en fin, cada uno tiene sus dioses particulares, ¿no? Y normalmente, como vivimos en un mundo que no comprendemos demasiado, pues solemos buscar como podemos, a tientas, a palos de ciego, donde podemos, todos buscamos. Puede pasar que llegue un momento en que nos hartemos de buscar y no encontrar. Cuando buscamos fuera del mundo, es lo que el curso llama los ídolos, los falsos dioses, las falsas fuentes de satisfacción, puede pasar, no, llega un momento para todos, a unos les pasa antes, a unos les pasa después, en que nos hartamos de buscar y no encontrar, o en que nos hartamos de esa insatisfacción, o nos llega un grado de dolor supremo en el que ya sentimos que nos hemos equivocado, que por donde vamos no hay salida, y entonces se produce un giro en el que se comprende que hay que empezar a buscar en otro lado, y ese otro lado es el interior. Esto es lo que nos suelen decir los caminos espirituales, lo que dicen siempre los maestros por activa y por pasiva, que todo está dentro de nosotros y que tenemos que buscar dentro de nosotros. Y este es un giro muy importante en la vida, y un giro que estos tiempos facilita más que nunca, porque vivimos tiempos de despertar, tiempos de movimiento planetario, tiempos de cambios de paradigma, tiempos en los que todo está saliendo a la luz, todas las mentiras se están destapando, porque tenemos nuevos medios de información, de comunicación. Se nota, ¿no? Hay algo que nos está impulsando más que nunca, nunca es a todos, pero más que nunca se puede notar, hacer este giro, ¿no? Es decir, ya estoy harto, quiero buscar y quiero encontrar. Y entonces esto es lo que podríamos llamar un camino espiritual, esta búsqueda interna que se produce en algún momento de la vida, y que antes de esta altura, antes de darnos cuenta de que el mundo no nos satisface, es muy difícil de comprender un camino espiritual. No tendría sentido algo como lo que estamos haciendo aquí. En este momento no se dice que vaya a ser fácil, pero ha habido un clic, hemos tenido una motivación, ha habido un cambio de rumbo, y esto es una alegría tremenda, ¿no? Porque empezamos a orientarnos en la dirección de nuestro verdadero destino. Entonces, digamos que tenemos un camino que recorrer desde este infierno sin sentido en el que hemos caído sin saber cómo ni por qué. Vivimos en un mundo que no comprendemos muy bien, ni lo que pasa, ni quiénes somos, ni por qué estamos aquí, ni cómo encaja Dios en caso de que exista en este panorama. Y eso es lo que podríamos llamar, es lo que el curso llama el mundo de la percepción. Es un mundo en el que lo que somos y lo que es el mundo se nos revela por medio de este mecanismo que es la percepción, que es aquello que nuestros sentidos nos muestran. Y creemos en ello ciegamente. De hecho, no creemos en nada que no se pueda percibir. La percepción es algo que nos tiene totalmente atrapados. Esa es nuestra realidad. Decía antes que todos buscamos. Cuando empezamos a buscar dentro, lo que nos lleva a buscar dentro, lo que nos mueve a buscar, es el recuerdo de alguna manera, la intuición de que hay otra manera, ese famoso otra manera que nos cuenta el curso, de que hay otra cosa. Y esa otra cosa que intuimos es un recuerdo que puede estar muy enterrado, pero que nunca se elimina del todo. Es el recuerdo de lo que fuimos, el recuerdo de nuestro origen, el recuerdo de un lugar que conocimos y que difusamente el corazón recuerda. El camino espiritual es cuando ese recuerdo empieza a hacerse un poco más alto y entonces nos hace buscar por ahí. Y ese recuerdo de lo que tuvimos y perdimos, cuando nos extraviamos, es nuestro origen. Y así como
este mundo en el que nos extraviamos lo podemos definir como el mundo de la percepción. Para entrar en términos del curso de milagros, ese sitio del que venimos, ese mundo real, es el mundo del conocimiento. En el conocimiento somos. Así como el mundo de la percepción es el mundo de las ilusiones. ¿Qué pasó? ¿Por qué fuimos del conocimiento, del mundo de la verdad? La verdad la podemos llamar Dios, la podemos llamar amor, la podemos llamar energía primigenia, fuente, origen. ¿Cómo podemos definir Dios? Y ahora hago un pequeño paréntesis, porque esta fue una de las cosas que a mí, haciendo los ejercicios del curso de milagros durante estos 15 días, tuve como unos días en que sentí muy claramente dentro de mí como sensación que era eso que llamamos Dios, como experiencia. Y me di cuenta de una advertencia que nos hacen bastante a menudo, y esta vez la vi con más claridad, que es que tendemos a pensar en Dios como alguien externo a nosotros, y más aún como una figura, ¿no?, que nos está mirando y nos está observando. Entonces os voy a leer unas definiciones de Dios que además saqué hoy dije que empezaría con la ley de desdoblamiento del tiempo. No se me olvida, lo pospongo porque no he tenido tiempo de prepararlo bien. Y estas definiciones las he sacado de lo poco que he visto, ¿no?, de estos vídeos, junto con otras del curso de milagro, porque coinciden totalmente. Fijaros, Dios, como decía, al que podemos llamar amor, vida, fuente, energía primigenia, es el pegamento que mantiene la coherencia de una realidad. Es una conciencia de unidad. Es la coherencia de todos los elementos. Es un estado, vamos a pensarlo así, en donde no nos sentimos divididos. Es un estado que es ese lugar que perdimos y que ahora buscamos reencontrar. Está el descenso, nos perdemos en los mundos de la ilusión, y luego está el ascenso. Este es el camino, ¿no? Entonces, de alguna manera nos hemos separado de esa fuente, de esa unión en la que me reconozco, de ese lugar en donde el conocimiento está accesible para mí en todo momento, en donde me reconozco en lo que soy, en donde no hay nada fuera de mí, en donde todo lo que percibo forma parte de mí. Entonces, de alguna manera nos hemos ido de ese lugar. Una parte de nuestra mente se ha separado. Pero hay un cabo que en nuestra pérdida viene con nosotros, que todavía recuerda eso que somos. Y ese estado está todavía dentro de nosotros. Ya entenderemos cómo ha ido a caer en el olvido del inconsciente. Pero ese recuerdo de Dios, ese recuerdo de la unidad, ese recuerdo del amor está todavía dentro de nosotros. Y hay momentos de revelación, cuando vamos trabajando en este camino de regreso, en que sentimos a Dios como un lugar desde el cual puedo vivir mi vida de otra manera. Puedo ver las cosas con otra luz, puedo ver las cosas de verdad, puedo pensar de otra manera de las cosas. Estoy recordando una serie de ejercicios del libro de ejercicios que se me quedó muy grabada. Puedo perdonar desde el amor, ya entenderemos bien lo que es el perdón. Puedo entender que tengo una fuerza en la que apoyarme, que no es la mía, donde me siento seguro, eso es Dios. Y es un lugar también desde el donde siento que realmente no hay nada que temer. No vamos a estar ahí por el momento siempre, pero el recuerdo de esto y la hartura de no encontrar nos mueve a iniciar un camino que va a exigirnos una voluntad, que no lo podemos negar, pero que nos va a llevar por momentos, como dice el curso, a experimentar que se puede hacer de esta manera. Son momentos. Y esos momentos nos van dando una certeza, una confianza, una compañía, una seguridad que nos van animando a seguir. Y con esto, sobre todo, lo que quiero
es dejar esta idea de que Dios es un lugar dentro de nosotros, un estado de nuestra mente, de repente un cortocircuito en donde nos colocamos en otro lugar, fuera de todo lo que hemos aprendido, fuera de todo lo que nos dicta esta percepción, en el que vemos la verdad, ya no estamos programados. Y ahí es donde nuestro destino es llegar a ese lugar de manera permanente. Y bueno, como siempre me divago, pero lo que decía es que buscamos salir de este estado de hipnosis y de espejismo en el que nos encontramos en el mundo de la ilusión para regresar a eso que somos, a ese mundo real, ese cielo, ese nirvana, ese amor, donde nos experimentamos y nos conocemos en la unidad y donde tenemos una función creativa de extendernos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué? Según el curso de milagros, como decía Susana Ortiz, todo camino espiritual tiene como un mito, una explicación para la caída, ¿no? ¿Por qué se dio esta caída? Y el curso de milagros, para entrar en un lenguaje en el que nos podamos apoyar todos, lo que nos explica es que hubo un deseo, como ya sabemos, en esa unidad, en ese mundo real en el que teníamos la libertad de crear, hubo una tentación de crear separados de nuestra fuente. Unidos a nuestra fuente, unidos a lo que somos, podíamos crear todo lo que quisiéramos, con un libre albedrío que también se nos fue concedido. Pero quisimos probar lo que sería ser algo que no somos, es decir, algo separado. Lo que somos es unidad. ¿Y cómo sería ser algo que no soy? ¿Cómo sería ser un individuo separado? Eso es lo que el curso llama el deseo de especialismo. Surge un deseo de especialismo. Es cómo sería ser un individuo separado del resto y tener mi propio reino. Entonces, esta idea, la cual era una de las múltiples posibilidades que podíamos imaginar, dice el curso que el Hijo de Dios se la tomó muy en serio, ¿no? Y para poder hacer de esta idea una experiencia creíble, algo que pudiera experimentar, tuvo que pagar un precio esa mente. Uno, olvidarse de quién era realmente, una mente poderosa, eterna, constante, libre de crear. Tuvo que olvidar ese yo verdadero para poder vivir este otro yo falso, separado. Esta es una de las claves de la separación, el olvido de lo que soy. Pero fijaros que no se olvida del todo, por eso luego ese olvido que va surgiendo es lo que nos va a rescatar luego para el camino de vuelta. Y dos, otra cosa que va a marcar toda esa experiencia es la tremenda culpa que se origina en la mente, en la creencia de que hemos desobedecido. Realmente esa separación nunca se produjo, si nos vamos a analizar realmente lo que sucedió, porque esa voluntad de ser lo que no eres, esa voluntad de separarte de tu fuente, de Dios, no es la voluntad de Dios. Y nada que no sea la voluntad de Dios es real. Entonces, en realidad nunca sucedió. Pero nosotros creímos que sí sucedió. Perdonad, hay un teléfono sonando y me está despistando un montón. Es que no para. Es que es algo muy... Aparte que a lo mejor es algo importante, porque es que no sé si es una alarma. Ah, es que normalmente cierro, gracias, la cortina y se me ha olvidado. Sí, porque además la atención se va. Estamos... Entonces, como decía, aunque en realidad no sucedió, nosotros creímos que sí. Y esa creencia en que sí pasó hizo que toda esta experiencia ilusoria fuera nuestra realidad, entre comillas.
Entonces, como creímos que sí, creímos que nos habíamos separado de nuestra fuente y que cometimos un error tremendo, que desobedecimos, recordar la parábola del hijo pródigo, esto generó en la mente una culpabilidad insoportable. Entonces, de repente, nos vemos extraviados en un mundo desconocido, perdidos, en donde hemos olvidado quiénes somos, todo nuestro poder y toda nuestra identidad, y en el que además nos sentimos insoportablemente culpables de haber hecho algo malo. Fijaros, estas dos cosas son las que van a constituir en esta experiencia nuestro inconsciente. Por un lado, a veces habíamos hablado que había en el inconsciente. Por un lado está la luz, lo que el curso llama el Espíritu Santo, que luego hablaremos de él. La luz está en nuestro inconsciente, ese recuerdo olvidado de lo que fuimos, esa identidad perdida que al final es el destino también de todo camino espiritual, reconocer quién somos, retomar nuestra verdadera identidad, pero fijaros que está en el inconsciente. Y al lado de esa luz que somos y de esa identidad perdida, ¿os acordáis de cuando dibujábamos el iceberg? Está esa culpabilidad tremenda, que es tan tremenda y tan dolorosa, que también la hemos tenido que negar. Porque no la queremos ver, porque duele mucho. Y ahí tenemos en el inconsciente la luz y la sombra. La luz de lo que fuimos y olvidamos, y esa sombra ficticia del pecado que creímos cometer. Ahora, que hayamos metido todo eso en el inconsciente no quiere decir que no esté. Así como en el mundo real creábamos y nos reconocíamos en nuestras creaciones y era esa nuestra felicidad de ser, en el mundo ilusorio seguimos creando, entre comillas, pero como ya no es una creación real que siga las leyes del amor, que vaya en consonancia con esa cohesión. ¿Cuál es la ley del amor? La de la unidad. Como estamos creando en un estado de separación y ya no estamos siguiendo con la ley universal, ya no es una verdadera creación. Entonces lo vamos a llamar proyección, es decir, eso que está en el inconsciente, tenemos que colocarlo en algún lugar. Yo no me quiero sentir culpable, yo no quiero sentirme malo. Porque claro, ¿qué genera la culpa? Miedo de ser castigado. La culpa viene asociada a un miedo tremendo. Entonces, este miedo, esta culpa, que está oculta en la mente inconsciente, es proyectada en el mundo que vemos. El mundo que vemos es el escenario donde se está proyectando toda esa mente enferma que hemos tenido que negar y llevar al inconsciente. Es el testimonio del estado de nuestra mente. Y ese mundo que proyectamos es el que luego percibimos y creemos que es real. Y creemos que es la causa de cómo nos sentimos y de lo que nos está pasando. Cuando en realidad, y esto es tremendamente importante y tremendamente impactante, es el resultado de cómo estamos pensando. Y además es la única manera que tenemos, ese mundo ilusorio, pero que ahora es nuestra realidad, de conocer lo que de otra manera nunca conoceríamos porque está negado en el inconsciente. Entonces, a toda esta manera de funcionar en el mundo de la percepción es a lo que llamamos sistema de pensamiento ego. Sistema de pensamiento ego, por llamarlo de alguna manera, es una parte de nuestra mente original que quiso hacer un viaje para vivir una experiencia de separación, una experiencia de especialismo, de ver cómo sería, y que para ello ha tenido que olvidar quién es y sentirse tremendamente culpable y lleno de miedo. Y ha generado un mundo que es el testimonio de toda esa mente enfermiza, con lo cual es lo que el mundo nos parece, un lugar enfermizo, temible, lleno de peligros, de dolores, de miedos, que incluso cuando las cosas van bien, estamos por dentro diciendo, uy, qué raro, a ver cuándo se tuerce. Internamente no hay certeza. Por eso estamos obligados a buscar, bien sea falsamente o verdaderamente. No hay certeza, no hay estabilidad. La vida, se nos dice que la muerte forma parte de la vida. Siempre lo digo, ¿cómo la muerte va a formar parte de la vida? ¿Quién se traga esto? Es una inestabilidad continua y en este estado,
claro, hay una ansiedad que busca por donde puede porque no está tranquilo. Entonces, el sistema de pensamiento ego procede de este deseo de especialismo, de vivir una experiencia como individuo que genera el olvido, que genera la culpa, que genera un mundo de mente en el que nos vemos atrapados y perdidos. Pero en un momento dado nos hartamos, el recuerdo de lo que somos aflora un poquito, giramos y empezamos a buscar dentro, empezamos a buscar de verdad, empieza el retorno. El camino que nos va a llevar de vuelta, en términos del curso de milagros, es el milagro. Y el milagro es una corrección de lo que creímos que pasó, que en realidad no pasó, pero creemos que pasó. Entonces tenemos que corregir todas esas ideas erróneas que están en nuestro inconsciente y que se van a manifestar mediante experiencias. Tenemos que ir corrigiendo eso, tal y como se nos va indicando. Y esa corrección es el milagro. Ese milagro se va a llevar a cabo. ¿Quién va a llevar a cabo? ¿Cómo podemos acceder al milagro? Porque en nosotros conservamos, aunque sea en el inconsciente y olvidado, el recuerdo de lo que somos, a lo que vamos a llamar espíritu. El Espíritu Santo suena muy religioso. El curso lo llama así, pero se le puede llamar de cualquier manera. De hecho, el Espíritu Santo va a ser una compañía interna que nosotros tengamos. Puede ser, Susana recomienda, que también lo dice el curso, que el Espíritu Santo, de lo que es el esquema de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en realidad no es algo separado, pero aquí, para que lo entendamos, nos lo explican así, está el origen, su creación y el vínculo entre ellos, vamos a decir así. Entonces dice que el Espíritu Santo, dice el curso, es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Y lo simbólico es lo que tiene que ver con la forma. Lo simbólico es un símbolo, es una forma. De ese modo, el Espíritu Santo es un vínculo, es el vínculo, es el lazo que tenemos entre lo que perdimos y la ilusión en la que estamos. Dios, en sí mismo, esa parte de la Santísima Trinidad que es Dios, que es el Padre, que es el origen, no puede estar aquí, porque Él solo puede estar en el mundo real. No puede compartir una ilusión de separación, porque entonces sería real. Entonces sí que no habría vuelta ni camino de regreso, y entonces el pecado sería verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el recuerdo de Dios en nosotros, el recuerdo de lo que somos, de ese lugar en donde todo es verdad. Y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que sea religioso, le puede llamar Jesús, le puede llamar la Virgen. El que no sea religioso, le puede llamar la guía interna. Le puede poner la cara de alguien que confíe, de un maestro que le inspire confianza. Puede ser lo que sea. Pero va a ser un compañero interno, alguien que nos va a acompañar, alguien que nos va a hacernos sentir menos solos, que al principio diremos, ¿y este quién es? Yo esto no lo siento, pero irá apareciendo esa sensación. Es algo dentro de nosotros que sabe y que vamos a ir sacándolo a la luz. Y ese es el vehículo, esa sabiduría innata que llevamos, que va a proporcionarnos la corrección, el cambio de percepción que exige el milagro. El milagro nos va a ir llevando por el infierno del mundo de la ilusión, como de pequeña alegría en pequeña alegría. Va a ir, Susana decía, nos va a sacar del desierto de oasis en oasis. El milagro nos va a ir ayudando en cada momento a salvar situaciones dentro de este infierno para ir avanzando a ese lugar en el que vamos. Ese milagro, el proceso por el que vamos a dejar que los milagros fluyan en nuestra mente, que esas correcciones se manifiesten en nuestra mente, el proceso es el perdón, que ya lo volveremos a describir, que ya lo hemos descrito muchas veces y ya lo vamos conociendo, ¿no?, los que llevamos un tiempo. Entonces, el perdón es el proceso, el milagro va a ser el resultado, la corrección. ¿Y quién va a llevar a cabo eso? El Espíritu, la verdad en nosotros, la fuente de inspiración en nosotros, la verdad universal, llamarlo como queráis. Es una voz interna. Por eso cuando decía Jorge Lomar, ¿vas por tu cuenta o vas con la vida? ¿Quién te guía? ¿Te guía el sistema pensamiento-ego? Eres tú. Porque el sistema pensamiento-ego tiene una característica, que cree ser autónomo, cree que se hizo a sí mismo, renunció
a su origen para crearse a sí mismo. Entonces cree que tiene que sobrevivir por sí mismo y cree que él tiene que controlar la situación del mundo para obtener lo que quiere. Tiene miedo, se siente indefenso, se siente frágil y esto le lleva a controlar y a hacer muchos esfuerzos por ser especial, por ser mejor que el otro, por compararse. Espera que se me fue la idea. El sistema de pensamiento que dije ahora cree que es autosuficiente, cree que tiene que sobrevivir, cree que tiene que es su propio creador y que es autosuficiente. Mientras que cuando empezamos a pensar acompañados por ese guía interno, empezamos a estar en manos de la vida. Tomamos decisiones igualmente, pero ya no tomamos una decisión basada en la escasez, en la idea de que me falta algo. Por eso, como decía en alguna otra charla, nunca voy a poder lograr lo que deseo desde la escasez. Si quiero algo mucho y a la vez tengo mucho miedo de no conseguirlo, nunca lo lograré. Porque ¿dónde me estoy posicionando? En un ser carente que está pidiendo y está controlando y está haciendo esfuerzos para conseguir lo que le falta. Pero la idea que yo tengo de mí, la creencia que yo tengo, es de que no lo tengo. Estoy en esa culpa de no merecer. Mientras que si vamos con la vida, de alguna manera empezamos a colocarnos en un lugar de todavía no lo sé reconocer, pero la verdad es que lo tengo todo. La verdad es que se me ha dado todo. Y exijo para mí ese estado, con total humildad. Entonces yo me voy a poner en manos de la vida para que me lleve a ese lugar que reconozco que merezco, porque empiezo a reconocer mi inocencia. Ya no estoy deseando desde la escasez. Estoy empezando a reconocerme como abundante. Estoy empezando a reconocer que hay un puesto para mí. Y que no es una cosa que caprichosamente yo vaya a coger cuando me dé la gana, ni tal y como ego prevé, que no tiene ni idea y solamente percibe y no es capaz de ver la conexión de las cosas ni el entramado total. Más bien entiendo que esa vida que me lleva no es otra cosa que mi propio inconsciente, que busca ser sanado. Y que cuando la vida me lleva por algún lugar, por difícil que pueda parecer, es porque eso estaba en mi mente y tiene que ser sanado. Y si yo acepto esas circunstancias como lo que es una oportunidad para corregir y para sanar, cada vez tendré que encontrarme menos con este tipo de situaciones. Esa es la clave, como decíamos hace un poco, de la aceptación. No la resignación de soy pecador, acepto este sufrimiento del mundo. No. Acepto mi responsabilidad en mis experiencias. Acepto lo que tengo que aprender de ellas en mi camino de vuelta. Y me abro a la corrección del milagro que va a deshacer esa proyección de mente en el mundo que procede de mi propia mente enferma. Esa es la aceptación que necesitamos. Por eso voy con la vida, por eso confío en la vida, porque cuando funcionamos así, cuando nos guía esa voz interna, que es algo que vamos a ir aprendiendo a reconocer, no es lo que yo quiero, no es lo que yo desearía que fuera, es algo dentro de mí. Yo muchas veces lo siento ahora, no lo estoy diciendo con mucha claridad, muchas veces lo he sentido, pero ahora empiezo a reconocerlo con más claridad, ¿no? Caminos que la vida te pinta como que son los caminos oficiales de lo que tienes que estudiar, de cómo tienes que curarte, de cómo tienes que enfrentar una enfermedad, de cómo tienes que vivir tu vida de pareja, los caminos oficiales. Y hay veces algo dentro de ti que te dice, ostras, quiero mucho esto y me están diciendo que el camino es por aquí, pero algo dentro de mí me dice que ese no es mi camino. Y puedo tener la tentación de venderme y seguir ese camino porque siento que si no voy a perder mi última esperanza de tener eso que quiero. Y ahí es donde hay que tener valor, plantarse, entender que solo la guía interna nos puede llevar por buen camino. Es decir, no sé cómo, pero ese no es mi camino. Sigo queriendo lo que quiero, pero ese no es mi camino. Y voy a esperar el momento en el que todo dentro de mí me diga, por aquí. Y voy a confiar en que ese momento va a llegar, porque lo voy a sentir. Esa guía me va a decir por dónde. Y por ahí
la vida te lleva de oasis en oasis. Ahí va corriendo el milagro dentro de ti. Porque al final, como oí el otro día expresar bellísimamente, el obrador de milagros, que es lo que se nos pide que seamos, esa persona que empieza a abrirse a que esa guía interna le guíe y se manifieste, por tanto, a través de él, el poder de la corrección de la percepción. ¿Qué es ese obrador de milagros? Es una predisposición a poner en tela de juicio esa percepción de la que tanto nos fiamos y que nos hemos aprendido a fiar. Todo eso de lo que estamos tan seguros es una predisposición a pararse y cuestionarla. Ni siquiera se nos está pidiendo que tengamos una fe absoluta. Ni siquiera se nos está diciendo que ya tengamos la solución de lo que es, que ya tengamos el conocimiento, ni mucho menos, porque entonces no estaríamos aquí necesitados de un camino de retorno. Se nos está pidiendo, como decíamos el otro día, que cultivemos una actitud de suspensión de la incredulidad, en que hay otra manera, y que nos paremos a cuestionar lo que parecía tan evidente. Es una predisposición también a ver la belleza donde parece que hay fealdad, una predisposición, una apertura a la posibilidad. Yo percibo muchas veces cuando la gente viene a terapia que el personaje quiere defenderse. Ese personaje, claro, perdimos la identidad verdadera y tuvimos que forjar una falsa. El personaje separado del ego de lo que creemos que somos. Fulanita de tal, que nació aquí, que tiene esta profesión, que está casada soltera, que tiene estos hijos. La película que te hayas montado, ¿no? Y muchas veces esas creencias, ese personaje, no nos hacen felices, no, muchas veces no, nunca. Entonces, bueno, ir a convencer a alguien que no te lo ha pedido, ya sabemos que no hay manera, porque este momento en el que uno empieza a buscar es totalmente personal e intransferible. Uno llega al momento en que quiere buscar cuando llega. Pero hay gente que viene a terapia, y esto ya es gente que está buscando sanar, que se está poniendo en manos de alguien para que le ayude a sanar. Y cuando a veces cuento estas nuevas ideas, que entiendo que pueden ser a veces un poco revulsivas, ¿no? Porque significa hacer un giro a todo lo que creíamos que somos, y a todas nuestras certezas, que por falsas que sean, eran nuestro mundo, eran nuestra cueva, nuestro infierno particular, ¿no? Y les digo, recuerda que no vienes aquí a reforzar tu personaje, porque si tu personaje te hubiera llevado a buen puerto, no estarías aquí buscando ayuda o enfermo. Recuerda que estás aquí para abrirte a algo nuevo. Y aunque ahora te parezca inaceptable, la aceptación llega cuando llega. No se puede imponer ni yo a otro ni uno mismo a sí mismo. Llega cuando llega. Pero sí podemos abrirnos a la posibilidad. Preguntarnos si realmente queremos cambiar, si queremos lo que queremos. Y entonces tendremos que pararnos a decir, no sé cómo, pero puede ser que esté equivocado. Puede ser que mis razones estén equivocadas, no sé cómo. No te empeñes en tener razón. Párate y deja que repose todo lo nuevo que te está viniendo, a ver de qué manera va encajando. Porque claro, para que el milagro ocurra, hace falta esta predisposición de la que estoy hablando. La predisposición de cuestionar, de poner a la luz todas mis intenciones ocultas. Y además, la voluntad, el deseo sincero de soltar. De poner inocencia donde antes veía culpabilidad. En el mundo, en los demás y en mí mismo. En poner belleza donde antes veía fealdad. Hay que tener esa voluntad. Si sigo queriendo condenar, porque eso creo que me alivia, no puede aflorar el espíritu y no puede corregir. Nosotros ponemos la predisposición, pero nosotros como ser consciente dentro de la ilusión. Ahora, esa corrección, ese cambio de mirada, ¿quién lo hace? Lo llamamos el espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? La parte de tu mente que todavía está cuerda, la parte de tu mente que todavía sabe. Pero para que esa parte que está en el inconsciente entre, para que esa luz se cuele a la habitación oscura, tenemos que poner esa predisposición. Y entonces el milagro ocurre. Entonces, momentáneamente desaparece el sufrimiento. Hay un cambio real en nosotros, en donde con las mismas circunstancias donde no veíamos salida, hay una nueva manera de ver y de interpretar, en el que no solo nos sufrimos, sino que nos sentimos agradecidos
de que las cosas hayan sido así, porque empezamos a entender que todo es para bien. Y es el milagro el que nos hace verlo. Hay que tener paciencia y, como decía, puede pasar que yo todavía esté cuestionando mis motivos. Y cuando cuestiono mis motivos, por poner un ejemplo, me doy cuenta que estoy justificando, por ejemplo, una relación que sé que no me conviene. Entonces, claro, cuando empiezo a cuestionarla, empiezo a pensar que tengo la obligación de hacer un cambio en mi vida, porque si no voy a estar siendo incoherente con lo que estoy viendo. Esto siempre lo he dicho y me he dado cuenta que es muy importante que esto quede claro. Si cuando yo empiezo a analizar y a cuestionar, empiezo a ver cosas, intenciones ocultas, manipulaciones, miedo a perder, sensación de que estoy en una situación porque quiero que me complete, porque yo estoy rellenando mi vacío, que en realidad no estoy dando, estoy pidiendo. Entonces, claro, digo, ostras, pero si esto es así, debería irme de aquí, o debería hacer un cambio, o debería plantarme de otra manera, y resulta que no puedo todavía, no me llegó la corrección. Es decir, todavía no estoy dispuesto a soltar del todo. Y entonces me siento mal y culpable por no estar haciendo ese cambio que empiezo a ver que voy a tener que hacer. Y entonces, pues eso, pueden pasar dos cosas. O bien que me sienta culpable, con lo cual ya me he desviado del camino, corta en seco. El mirar adentro y ver toda esta basura solo tiene el sentido de ir automáticamente a la corrección. No miramos para castigarnos, miramos para corregir. Si esa corrección todavía no ha llegado, para evitar esa culpabilización, que es una de las tentaciones y de las trampas de las que estoy hablando, puedo ir a la segunda trampa, que es, vuelvo a engañarme. Para no sentirme incoherente y para no ver que tengo que hacer un cambio que no puedo dar porque ya he aprendido que debería ser así. Voy a un curso de milagros, tengo unas charlas que me explican que yo debería ser más coherente y resulta que no lo soy. Y entonces mirar me escuece. Entonces vuelvo a engañarme y vuelvo a justificar la incoherencia. Entonces aquí, ¿cómo salimos de esta encrucijada? Entendiendo que no estamos obligados a hacer ningún cambio hasta que eso no suponga absolutamente ningún sacrificio. Porque si por un camino nos lleva el curso, es por el camino del no sacrificio. Entonces, si yo empiezo a mirar, empiezo a ver, pero yo no puedo hacer ese cambio con alegría, con valor y con fortaleza, no es el momento de hacer ese cambio, es el momento de seguir mirando. Es decir, que podemos hacer las dos cosas. Mirar la verdad y al mismo tiempo permitirnos encontrar el momento de que esa verdad nos mueva. Porque si seguimos mirando con honestidad, sin sentirnos culpables y sin volver a autoengañarnos, ese mirar es precisamente lo que se le pide al obrador de milagros. Ese mirar es el que va a permitir que la corrección finalmente se instale. ¿Y esa corrección qué significa? Que el cambio que antes veía como imposible porque me daba un miedo tremendo, de repente es posible. De repente digo, un día me levanto y esto os lo digo porque a mí me tiene alucinada como algo que pienso un día en ello y bueno, es que me da esta descomposición de pensarlo, pero resisto, sigo pensando, bueno, todavía me respeto, todavía no estoy en este momento, pero sigo dándome cuenta de la verdad, eso es poner el ego a la luz de la verdad. La luz ya va a disolver, el ego no es nada, no es algo que haya que destruir, solo es algo que hay que desenmascarar. Y entonces un día te levantas y aquello que te descomponía tanto, dices, bueno, pero si yo no estoy infringiendo la ley, pero si yo estoy en mi derecho de hacer esto, se ha quitado un ladrillo de culpabilidad y entonces no me cuesta, no supone un sacrificio, ya no temo a las represalias y ese es el momento. Pero para que llegue ese momento tenemos que resistir en ser honestos con el cuestionamiento. Por eso tenemos que ser gentiles y pacientes. El hecho de que estemos aprendiendo no quiere decir que estemos obligados a sentir lo que nos sentimos, porque el sentir es la guía de todo. Las ideas
empieza a ser un gran paso que aceptemos nuevas ideas. Pero si todavía no las siento, es que no ha llegado la corrección. Entonces vamos a esperar a que esa corrección llegue y vamos a hacer el camino sin exigirnos, sin que nos dé vértigo, sin que salgamos de la ilusión para meternos en el terror de tener que hacer algo para lo que no estoy preparado. Hay que dar tiempo a la mente. Y entonces el camino es feliz. Y yo en esto me equivoqué un montón, porque supongo que nos pasa a todos, a medida que te metes en el curso. Al principio hubo un momento, como todos hemos comentado muchas veces, ese bucle en el que, Dios mío, ya no puedo ver al otro culpable, ni las situaciones de la vida, ya no me puedo quejar, y ahora resulta que yo tengo la culpa de todo. No he encontrado la manera de cambiar, y hay un momento en que te puede aplastar. Pero si persistes, nadie dice que sea un camino de hoy para mañana. También ayuda los que van por delante cuando te explican estas cosas a que el camino sea más suave, porque tenemos esa tendencia de autoexigencia. El ego sigue queriendo meterse en el camino y quiere hacer las cosas. Ese es el ego espiritual, querer llevar a la acción lo que ha entendido pero todavía no siente. No, está muy bien que lo hayas entendido y reconócete por ello, pero ahora reconoce que lo tienes que sentir, porque si no, te estás engañando. Pero fijaros qué bien, que el obrador de milagros es alguien que permite, es alguien que está disponible para corregir, para cuestionar, para soltar sus certezas, para dejar de tener razón. Y cada vez que volvamos a discutir con alguien, volvamos a caer en el miedo, volvamos a pesar de todo lo que sabemos, caer en los errores, sobre todo no nos sintamos culpables. Automáticamente toma esa situación para cuestionarla, para ver qué te está mostrando, para ver qué estás proyectando, para ver qué tienes que sanar y utilízala. Punto. Y va pasando. Al principio se hace todo mal, luego sigo haciéndolo mal, pero mira, ya no me siento tan culpable, luego me sorprendo actuando mejor donde antes era incapaz de no reaccionar, y al final estoy tan lleno de mi fuente, tan lleno de mí y de mi verdad, que empiezo a dar de verdad. Y ahí descubro mi verdadero placer. Eso es crear, eso es extenderse, es dar de verdad, porque me sobra, porque estoy pleno, porque estoy tan feliz de haber descubierto un camino que lo quiero compartir. No es ese dar de, como me falta de todo, voy a dar esto, a ver si a cambio me dan algo mejor. Eso es negociar y eso es sentirse separado, porque al final no hay nadie fuera que no seas tú. Y ese dar. Hoy una paciente muy lúcida, que la quiero mucho, además que tiene su mérito, porque tiene sus años y está cambiando y hace, bueno, yo la estoy viendo una transformación con los hijos, con la familia, y no sé qué hablábamos hoy, y me dice, no nos podemos aburrir porque en esta vida hay mucho para dar. Y al final lo decía, y ay, la madre, Fina, acabas de decir una verdad súper sabia. Tenemos tanto para dar, tenemos que encontrarnos para dar. Porque eso es una satisfacción que no tiene nombre. A ver, ¿qué me dejo por aquí? Claro, el resultado final, el curso, ¿qué nos enseña? A entender este funcionamiento de la mente, a poner en práctica este proceso del perdón para que ocurra el milagro, que nos va llevando cada vez más cerca de nuestra mente original. Y el resultado final es una mente sanada, todavía dentro del sueño, pero ya es un sueño feliz. ¿Por qué? Porque he reconocido mi inocencia y lo que proyecto ahora es inocencia. Entonces estoy en calma, estoy en paz. Cuando esa mente, aún dentro del sueño, del mundo de la ilusión, está tan sanada que llegamos a este punto, estamos en una vibración tan cercana ya a la original, a la de Dios, que tal y como lo cuenta el curso, se nos rescata. Dios mismo viene a por nosotros. Nuestra realidad nos rescata. Cruzamos el velo a lo que somos. O sea, el resultado es esa percepción sanada, es ese sueño feliz, que es el trampolín al despertar. Y ese es nuestro objetivo, nuestro destino ineludible, porque tarde o temprano todos vamos a llegar ahí. ¿Para qué sirve el curso y el milagro? Para ahorrarnos tiempo y acercarnos un poquito más rápidamente a los que ya nos hemos hartado lo suficiente. Pero no hay prisa, cada uno se harta cuando se harta y cada uno le llega la llamada cuando le llega.
igualmente todos vamos a llegar allí, porque es que no hay todos. O sea, hasta que el último fragmento de la mente que pareció separarse no se reúna, Dios mismo no está completo, la unidad no está completa. Esto es metafísica y hay que escucharlo con unas antenas un poco concretas, ¿eh? El pensamiento, otra característica del pensamiento de Dios, del pensamiento del conocimiento, es que es abstracto. Aquí nos volvemos concreto, entonces hablamos de estas cosas y claro, al principio podemos pensar, pero esto es de qué están, pero yo... Hay algo que nos pone contentos, ¿no? Lo oímos y algo resuena en nosotros y esa canción olvidada, ¿no? Pero luego, en los momentos más... ¿no? en que luego vuelvo a bajar y dice, pero qué tonterías me cuentan, ¿no? ¿Pero qué es eso de que Dios me rescata y yo llego a mi mundo? ¿Pero qué mundo? El mundo es este. Esto es metafísica, ¿eh? Es un cuento para entender un poquito lo incomprensible, este mundo. Hay un deseo que surge en algún momento de saber quién soy, de qué va esto, para que yo pueda tomar decisiones con coherencia, porque es que si no viviré la vida como una pluma llevada por el viento. Entonces, claro, enfrentarse a las falsedades de uno, soltar lo que pensábamos que era tan querido, duele, momentáneamente, pero es el camino para salir del dolor. Entonces, las grandes tentaciones que vamos a tener, que había apuntado por aquí, como os decía, el curso nos da las herramientas para hacer este pasaje más rápido, para entender cómo funciona nuestra mente, para entender qué está pasando y para sanar nuestra mente. Entonces, los peligros, los obstáculos que vamos a tener, como ya hemos dicho, pero lo resumimos, es lo que el curso llama los ídolos, que es los falsos dioses, las cosas del mundo de la ilusión que nos prometen felicidad. Dinero, relaciones, éxitos profesionales, belleza, comilonas, relaciones especiales de todo tipo, padres, hijos, de pareja, todo lo que siento que me completa, pero que, como explicaba el otro día Susana, son las tentaciones que parecen ir a darnos que parecen ir a saciar ese deseo de ser especial, que fue la idea original de la separación. Parece que nos van a conceder ese especialismo, pero el precio que pagamos por ese especialismo, no lo olvidemos, es la pérdida de nuestro poder, la pérdida de nuestra paz, es decir, encubre un deseo de muerte. La letra pequeña de ese contrato, como decía ella, es: si aceptas todo esto, vive esta experiencia, tienes tu libro El Medio pedirá, es que estás condenado a muerte. Es que la vida que tú montaste no se sostiene, porque en realidad todo lo que parece morir es que no es real. Lo que es verdadero no puede morir. O sea, que si vemos algo que muere, nos estamos confundiendo lo que es, eso que parece que muere, con su forma. Estos ídolos tenemos que aprender a desenmascararlos. Y mientras nos sigan apeteciendo, volvemos a lo que decía antes. Si yo ahora mismo ya aprendí esto, pero resulta que a mí mañana me apetece un montón comprarme cualquier ridiculez o tal, y yo todavía no estoy en el punto en el que eso ya no lo deseo, ya no me interesa, permítetelo. Permite que llegue el momento, no en el que tú renuncias a un sacrificio, permite que llegue el momento en que no lo deseas. ¿Y cómo va a llegar ese momento? Cuestionando el valor de eso que estás deseando, cuestionándolo. ¿Y si esto no fuera lo que pienso? ¿Y si yo no tuviera razón? Nada más. Y mientras llega esa lucidez, ese cambio de perspectiva, haz lo que te dé la gana, sin ninguna culpa. Porque entonces no va a ser real, vas a meterte en el tirabuzón. A la luz de la nueva conciencia vamos a ir desenmascarando esos ídolos, uno tras otro. Otro obstáculo es el de creer que perdemos algo, los ídolos. A medida que vayan perdiendo su brillo, no tendremos sensación de perder.
perder, aunque, ¿cómo es? Más vale lo malo conocido. Este tipo de cosas, ¿no? Como, uy, esto, qué sospechoso es esto del mundo real. Yo, por si acaso, sí, esto no me satisface mucho, pero mira lo que hay. Esto nos puede tironear. O también la sensación de que sí, vale, reconozco que esto es un poco infernal, pero lo merezco. La culpa es que merezco estar aquí, es que no merezco ser inocente, es que no merezco sentirme bueno, que no merezco ser perdonado, es que no merezco tener una vida pacífica, no merezco poder vivir en paz mis situaciones. Tenemos que también, cuando caigamos en esto, recordar quién somos, aunque lo hayamos olvidado. Nosotros ya no empezamos a saber cuestionar también esa sensación de no ser nadie y de no merecer y de ser culpables y de ser pecadores, porque no es verdad. Y si estamos dispuestos a cuestionarlos, llegará la corrección, que es la experiencia en todas mis células de que soy inocente. Con lo cual ya no tendré que proyectar en nadie, veré también a los demás inocentes. Ahora, para llegar a mi propia inocencia, tengo que descubrir mi propia culpabilidad inconsciente en el momento en que yo quiero atacar a otro. ¡Ostras! No, qué malo soy que he atacado a alguien. ¡Ostras! He querido atacar a alguien. Eso es que me estoy atacando a mí mismo. Eso es que mi mente todavía está enferma. ¿Y si pudiera ver esto de otra manera? ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando? ¿Cuál es la idea que a mí me está dañando en esta situación? Y que yo pienso que es la situación la que me daña. ¿Qué he asociado a esta situación? ¿Estoy dispuesto a soltarlo? Ese es nuestro trabajo consciente como ser separado, como la punta del iceberg, el consciente. Cuando hacemos eso, seguimos siendo nosotros, pero llega la luz del inconsciente, llega el espíritu, llega nuestro guía, llega la verdad de nosotros y ocupa el lugar de la culpa. Y entonces se siente como una experiencia. Por eso dice que aquí, con palabras, podemos aproximarnos, pero hablar de lo que ocurre en el mundo real, del conocimiento, del amor, de la unidad, no se habla, se siente, se experimenta. Entonces, en la teología estamos separados, porque unos piensan por aquí, otros piensan por allá, pero en la experiencia, por eso es tan necesaria la experiencia del amor en el mundo para unirnos. En la experiencia es igual para todos, da igual de la religión que seamos o del camino espiritual que seamos. Entonces, estamos en el infierno, queremos salir de él, ahora sabemos que hay una salida, que esa salida es el milagro, que el vehículo de esos milagros es mi propio guía interno, que el proceso es el perdón, y lo que va a poner en marcha la gana de hacer este esfuerzo de voluntad tremendo es el recuerdo de algo que nos palpita dentro y que empieza a salir a la superficie. Empezamos a tener más confianza, empezamos a tener esperanza, empezamos a tener ganas de ayudar, de dar, empezamos a no sentirnos tan solos porque algo nos acompaña en todo momento, incluso en las peores pesadillas, en las noches más oscuras, incluso cuando todavía no lo ves, hay algo dentro de ti que yo en esta última época, que sabéis que he estado bastante en un túnel, fue a raíz de estos ejercicios. Fueron 4 ejercicios seguidos que me llevaron, no sé, a experimentar un estado. Decían lo que decía antes. Un día el curso de milagros tiene un texto, que es un poco lo que yo estoy contando ahora, y tiene un libro de ejercicios que es un plan de entrenamiento mental para ayudarnos en este proceso de corrección, porque nadie está hablando que sea fácil, ¿no? Entonces, un día la frase del día era: Dios es la luz en la que veo. Al día siguiente, Dios es la mente con la que pienso. De repente ya no era Dios, el Dios que... No era una frase que yo... De repente era Dios es la mente con la que pienso. Yo encontraba una mente diferente con la que pensar, vamos a decirlo así. Y cuando estaba en mitad de ese terror, ese pánico, ese alien negro que se te pega en el estómago y dices... No salgo de esta, no veo la luz. Entonces pensaba, Dios es la mente con la que pienso. Y os juro que se abría un lugar como los alcohólicos, ¿no? Yo no podía mirar más allá, pero solo por hoy, digo yo, solo por este momento en el que empiezo esta frase, me siento salvada. Y así vamos haciendo, esos son los pequeños oasis. Al día siguiente decía, Dios es el amor en el que perdono. Y se me iba acentuando esta sensación.
acechaba el miedo por la mañana y yo decía, Dios en amor que perdono, y decía, en este momento algo se abre dentro de mí. Todavía no se había resuelto nada, pero dentro de mí afloraba algo nuevo que me decía que todo eso que me preocupaba no era verdad y que de alguna manera en ese momento presente, en ese instante presente, único momento que existe, yo tenía algo que me estaba rescatando, ¿no? Era una atención continua. Y al día siguiente decía, Dios es la fortaleza en la que confío. Y ya este día ya me sentía una roca dentro. Era como Dios es... Yo sentía, yo soy eso, ¿no? Hay una fortaleza en mí en la que confío. Y al día siguiente no hay nada que temer. Te juro que es que cuando leí esto ese día ya dije, ya está. Ya está. Ya sabéis que hay subidas y bajadas y yo soy... venga, ¿sabes? A vivirlo todo. Pero de verdad que fue una experiencia de algo que se empezaba a disolver. Y no fuera, sino dentro, que es el primer paso. Y sí, la verdad que después de eso, incluso fuera, parecía que las cosas eran diferentes, ¿no? O incluso ya no tenía prisa, ya no quería hacer nada, porque estaba tan segura que ese lugar en la vida estaba para mí, que era merecedora de él y que no iba a elegir yo la manera, que ya me vendría y yo la reconocería y encontraba un placer en refrenar esa prisa, ¿no?, por arreglar las cosas, que en el fondo esconde un miedo tremendo de no conseguirlo, con lo cual no lo consigues. No sé, me llenó de fuerza y de paz. Y creo que ya no tengo más que decir. Es el otro día cuando Olga me dijo, que yo lo comenté también o Luisa, que también me ha estado ayudando. Bueno, es que es tan maravilloso poder ayudarse y recibir ayuda, porque yo recibo mucha ayuda de vosotros, ¿eh? Muchos lo saben, otros piensan que no, pero también a veces decís una frase al tuntún y esa frase hace alusión a que confiáis en mí, ¿no? Entonces cuando estoy en un túnel negro y alguien viene y me dice, Clara, ya tenemos otras veces así y saliste. Y de repente recuerdo, digo, es verdad. Aunque no tenga esperanza, me acuerdo que dije a Olga, ahora estoy sin esperanza, pero tengo esperanza de reencontrar esa esperanza, al menos. Esa es la apertura, esa es la disposición. Y la esperanza, al final, llega, ¿no? Y más allá de la esperanza, la paz. Ay, quiero acabar diciendo una cosa. Ya que estamos en la primera, ¿os acordáis que yo tuve una crisis de autocastigo un día que escuché la primera charla de la primera fase, en la que decía yo, muy contenta, que yo era la prueba viviente de que el curso de milagros funcionaba? Y luego sané aquello y dije, pues bueno, déjalo como parte de tu entusiasmo. Bueno, pues pensé que en el fondo era algo muy bonito, porque yo, aunque en aquel momento estaba muy envalentonada y tal, como me hicisteis muchos ver aquello, lo bonito de aquello era el entusiasmo que yo le ponía, ¿no? Y la esperanza que tenía de que aquello fuera así. Y ahora, en esta otra primera charla, puedo decir que, no sé, que mi mayor deseo es poder demostrar, poder conquistar esto para mí, para poder demostrar que esto es posible. Entonces, ya no voy a decir que lo soy, pero que es mi mayor deseo y mi mayor voluntad, es algo que puedo decir con total sinceridad, ¿no? Y que obtengo mucha fuerza de estas reuniones y de vosotros y de vuestro interés y de esto que formamos todos unidos, y que me comprometo a ello. Y paramos porque me he hecho llorar.